seguimos nuestro estudio conociendo mi Biblia, seguimos con el libro de Jueces. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 16, Jueces 16. Hemos estado viendo la vida de Sansón en estas últimas semanas y hoy nos toca el capítulo 16. Un capítulo muy conocido, el capítulo 16, pero siempre, como digo yo, a veces lo conocemos pues porque vemos la película, porque vimos los muñequitos, porque se lo contamos a los niños, pero hoy vamos a ir en detalles a leer este capítulo 16 y leerlo pues con el entendimiento. Entonces, voy a compartir con ustedes. Lo primero que les voy a compartir es que me gustaría que ustedes vieran dónde está Gaza. Empieza um, el capítulo 1, el verso 1, perdón. Empieza hablándonos de Gaza. Eh, Voy a compartirle aquí. ¿Ve? Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una ramera y se llegó a ella. Entonces vamos a ubicar, a ver dónde está Gaza en el mapa. De esa forma, nosotros podamos tener una idea de dónde estaban ocurriendo estos hechos. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan este mapa, tenemos De la... aquí, ¿pueden verlo? Ujú. Ok, perfecto. Tenemos aquí, si se fijan, esto es el río Jordán que ellos cruzaron. Este es el área de Jericó y ven aquí Jerusalén, que estas son las montañas. Si se fijan, Gaza queda en la costa y todavía hasta el sol de hoy se llama Gaza. ¿Ok? Ahí la pueden ver. Ahora, recuerden que el pueblo de Israel está siendo dominado por los filisteos. ¿Ok? Y debemos entender que los filisteos no eran uno de los pueblos de los cananeos. ¿Recuerdan cuando Israel vino y tomó a Canaán? Hubieron unos pueblos que se dejaron allí. Pero si ustedes observan, vamos a ir rapidito para que tengan ese dato con ustedes, pues muchas veces cuando leemos se nos olvidan recordar ciertas cositas y por eso se las quiero traer. Vamos a ir un momentito a Deuteronomio 7. Y en Deuteronomio 7 nos habla cuáles eran las ciudades que eran de Canaán. Y eran esas ciudades que cuando ellos entraran iban a poseerla. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, a Gelgeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Si ustedes se fijan, ahí no están los filisteos. Tú dices, ¿y qué pasó? ¿De dónde salen los filisteos entonces? Bueno, vamos a ver, porque la Biblia nos dice, no tenemos que inventar ni tenemos que ir a ningún sitio raro. Amós 9, Amós 9 nos dice claramente de dónde el Señor sacó a los filisteos, ¿ok? Y dice que los sacó de un lugar llamado Caftor, en capítulo 9 de Amós, verso 7. A Israel, dice Israel, lo saqué de Egipto, ¿se acuerdan? Sí, dice, no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto. Sí, él sacó a Israel de la tierra de Egipto. Recuerda que vivieron allá 430 años, 400 de ellos como esclavos, toda la descendencia de Israel estaba en Egipto, completa, todos ellos. Luego los saca de allí, dice que a los filisteos los sacó de Caftor y que de Kir a los arameos. Oh, entonces no todas estas ciudades eran, estos pueblos eran cananeos. Ahora vemos a los filisteos invadieron las ciudades cananeas donde ahora habitan, obviamente, los israelitas, que supone que son los dueños ahora de estas tierras. Y los filisteos, Dios los trajo. Dios fue que lo hizo subir, lo hizo traer para castigar a Israel a causa de su pecado. Hemos llamado este libro de jueces el ciclo de pecado, donde el pueblo peca, eh, Dios los castiga, mandando una nación extranjera que venga y los ponga en sujeción. Cuando están en sufrimiento y dolor, ellos claman a Dios.
Dios en su inmensa misericordia los perdona y luego manda a un libertador para salvarlos. Entonces, hoy estamos viendo este último libertador. um, Jueces tenían, hemos hablado ya, la diferencia entre un juez y un libertador. Habían jueces desde los tiempos de Moisés, allá, de Yetro. Yetro le dio la idea, hey, tienen que poner jueces. Desde ese tiempo habían jueces en Israel y cuando pasa el tiempo en que ellos hacían cada quien lo que les daba la gana, Dios mandaba un libertador para sacarlo de la esclavitud en la que estaban viviendo. ¿Ok? Sabemos durante el tiempo de Sansón estaban viendo esa esclavitud. Habíamos hablado ya de cómo llevaba Sansón 20 años juzgando, eso lo vimos en el capítulo 15, ajá, 15, aquí, el capítulo 15, cómo eh, estaba Sansón en los días de los filisteos, cuando los filisteos estaban ahí, Sansón era un juez, no estaba liberando, son dos cosas diferentes, estaba siendo juez en los días de los filisteos. Y dice que fue juez por 20 años en ese tiempo que los filisteos estaban allí. Y ustedes que conocen la historia, ustedes saben que él vino a liberar al pueblo cuando muere, por lo tanto no estaba juzgando. Ya mismo vamos a ver eso. Cuando él muere, entonces es que él liberta al pueblo, porque dice que mató más filisteo y destruyó el templo de Dagón y todo eso. Eso lo vamos a ver ya mismo. Pero para que vean a dónde vamos. No es lo mismo un juez que un libertador. Él vino a ser libertador el día que murió. Sin embargo, vemos que estuvo juzgando por 20 años en Israel, mientras los filisteos estaban siendo los que gobernaban el país. ¿Okay? Ahora, llega a Gaza. Habíamos hablado al principio de cómo habían cosas que Sansón estaba haciendo que tenían que ver con su vida diaria, que tenían que ver con cosas que Dios estaba aprobando, al punto que el Espíritu de Dios venía sobre él y él hacía cosas que si matara allí, que si matara allá, que si hacía cosas estruendosas. Pero dice que el Espíritu de Dios venía a él para que él pudiera hacer esas cosas. Y eso siempre es bueno aclararlo. Y el Espíritu venía a él. No, no eran cosas que él hacía por su propia cuenta. Habían cosas que estaban pasando que Dios estaba permitiendo que pasara con un propósito. Y el propósito era provocar al pueblo de los filisteos para que pudiera venir esa liberación, esa guerra. ¿Okay? Ahora, esto que está pasando en el capítulo 16, si ustedes se fijan, no se menciona que el Espíritu de Dios haya venido sobre él en ningún momento. Así que vemos que esto no tiene nada que ver con la aprobación de Dios. Miren lo que está pasando. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Ya habían leyes, pero recuerden, en este tiempo nadie seguía las leyes. Ellos hacían cada quien lo que le daba la gana. Sin embargo, sabemos que las leyes decían que no tuvieran a esas mujeres de la tierra de allí de Canaán, que no fueran sus mujeres. Y esta mujer era de allí del lugar de Gaza. Entonces ya él estaba yendo en contra de lo que la ley de Dios decía. Luego dice, y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá y los rodearon y acecharon toda aquella noche la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda la noche. Dice, cuando la mañana amanezca en la luz, ahí entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomó las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se le echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Wow, ya nosotros conocemos este monte Hebrón porque tenemos muchas referencias desde el tiempo de Abraham, desde el tiempo de Abraham allá, el capítulo 12, tú vas a encontrar que cuando él salió de Arán, él fue y habitó, de que él salió de Arán, él fue y habitó en Hebrón, en este mismo lugar. Entonces, si eran tierras que los israelitas debían estar viviendo en ella, pero ahora mismo los filisteos la tenían todas ah, poseídas, ¿ok? Y el pueblo obviamente siendo castigado por Dios. Entonces, encontramos luego que Sazón arrancó las puertas y se las llevó. Las puertas, las columnas, los cerró. ¿Usted ha pensado alguna vez en el tamaño de esas puertas?
Usted piensa tal vez que un portoncito, usted cree que un portón grande, unas puertas con pilares cerrojos. Esto es lo que cerraba la ciudad. Recuerden que las ciudades estaban fortificadas, es decir, estaban rodeadas de piedras, estaban construidas con unos murallas. Todas las ciudades le hacían unas murallas para proteger al pueblo. Era la forma en que se construía. Y dentro de esa ciudad vivía el pueblo, pero se ponían murallas todo alrededor para proteger de que no entraran animales, de que no entraran bandidos, personas a asaltar la ciudad. Él se llevó la puerta con los cerrojos, todo, se arrancó y se la llevó. ¿Qué le está diciendo? Él está llevando un mensaje, está mandando un mensaje. Él podía levantarse, irse calladito y irse a su casa. Pero no, recuerden que las cosas que él está haciendo es tratando de crear guerra. La idea es crear la pelea, que haya un problema aquí. Porque si él se levanta y se va y nadie se entera, no hubiese pasado nada. Pero al él demostrarles, miren, yo tengo este poder de hasta arrancarle las puertas a ustedes. Esto lo que hace es que crea ira, esto lo que hace es que crea enojo. Y ahora, obviamente, viene la cosa de mal en peor. En el verso 4 viene y nos dice, eh, ahora, no junten lo que pasó tiempo después. Es muy importante, a veces cuando leemos, vamos leyendo todo corrido y no hacemos la pausa del tiempo. No sabemos qué tiempo pasó desde el verso 3 hasta el verso 4, pero no es el mismo lugar, no es la misma persona. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que algunas veces cuando ponen a Dalila, la ponen así toda provocativa, como si ella fuera la mujer ramera. Son dos personas diferentes, así que por favor no se confundan. Pasó tiempo entre las puertas que arrancó, vamos a separar el tiempo así, entre el tiempo que arrancó las puertas con los pilares y después de esto quiere decir que pasó tiempo, hermana, aunque no sabemos el tiempo que fue, pero dice que después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. Y aquí ahora no está dando otro lugar. No es el mismo lugar, no es la misma mujer. Dalila no era una prostituta, pero sí era un amante al dinero. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Ah, él se enamoró de esta mujer. Quiere decir que ahora él está en este otro lugar, el Valle de Sorek. Se enamora de esta mujer llamada Dalila que vive en ese lugar. No es en Gaza. ¿Se dan cuenta? Son dos lugares diferentes y pasa tiempo entre una cosa y la otra. Vinieron a ellos los príncipes de los filisteos. Ya hablamos de cómo los filisteos no son una de esas ciudades de Jerusalén, de Canaán, sino que son este pueblo que ha invadido toda la tierra de Canaán. Y dice que se reunieron y le dijeron, engáñale. Están hablando con Dalila, dijeron a Dalila, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. Hermana, aquí está el retiro de Dalila. Ya ella no tiene que volver a trabajar nunca más en su vida. Le están ofreciendo un retiro. No sabemos cuántos eran los príncipes de los filisteos, pero está diciendo que cada uno le iba a dar 1,100 ciclos de plata. Dalila le dijo a Sansón, yo te ruego que me declare, mira, tienes que decirme dónde está tu fuerza, cómo podrás ser atado para ser dominado. Y él la engañó varias veces, ya saben, fueron 3 veces que la engañó, si me ataren con 7 miembros que aún no estén juntos. Y él le metió estas mentiras y cada día venían y trataban de volver a atraparlo. Él las rompía como si nada y luego volvía al otro día, oye, declárame, este, ¿cómo puedo? Y ella ay, me dice, mira, tú me engañaste porque tú me estás diciendo mentira, dale, descúbreme. Y ella seguía insistiendo. Yo sé que muchas personas cogen a esta mujer, a Dalila, y la ponen como que, ay, pero esta mujer es lo peor, que no sé qué más. Óigame, piense de verdad, cuando usted quiere algo, usted no busca la forma de conseguirlo. Uno hace hasta lo imposible para conseguirlo. Sí, uno hace todo lo que esté a su alcance. Nosotros las mujeres somos así, somos luchonas, somos sacrificadas y vamos a conseguir lo que queremos, especialmente si vamos a conseguir no tener que volver a trabajar, eso sería excelente. Y yo veo que esa es la situación que está pasando con esta mujer. Recuerden en el tiempo que están viviendo. No es como que ella podía irse a trabajar al Walmart y olvídate, yo voy a echar para adelante. No,
Estamos viendo en un tiempo donde los filisteos tienen el pueblo conquistado, donde recuerden que ellos eran de esos que arrasaban y cogían toda la cosecha de los otros pueblos. A ellos no les importaba que la gente se quedara con hambre. ¿Ok? Recuerden que estamos literalmente en tiempos de guerras. Estamos en tiempos de guerra. Cada vez que Sansón venía y mataba a 1000 personas, eso no es dos o tres gatos. Estamos hablando de mucha gente. Y en esos tiempos, que son tiempos de guerra, tiempos difíciles, le ofrecen a esta mujer, mira, te vamos a dar todo este dinero y te va a ir bien el resto de tu vida porque no va a tener más necesidad económica. Mira, yo creo que hasta yo le pregunto a Sansón, oye, dime cuál es la fuerza tuya. O sea, pero a veces nosotros queremos ponernos como que nosotros no haríamos eso, jamás y nunca, y la ponemos ella como la mala de la película. Cuidado, hermana, que nosotros no estemos apuntando un dedo y que cuatro no estén señalando a nosotros. Cabe la posibilidad que nosotros no estemos lejos de ser igual a Dalila. Que ¿cuántas personas no dejan de ir a la iglesia para ir a trabajar? Vamos a ver, vamos a poner igual que Dalila. Vamos a suponer que este es el trabajo de Dalila. Dalila lo que quiere es ganar dinero. ¿Cuántas personas por dinero no dejan la iglesia? Oran, hermano, ayúdenme, oren por mí para que me vaya bien en el negocio. Le va bien en el negocio y dejan la iglesia. Hermano, ¿pero qué pasó? No, me está yendo muy bien, gracias, hermano, gracias por orar por mí. Hermano, pero no lo hemos visto en la iglesia. Ay, hermano, es que yo no tengo tiempo. Dígame si eso no es una Dalila. ¿Eso es una Dalila que deja al Señor por dinero? Claro que sí. Ay, hermano, ¿y qué pasa? Que los domingos no lo veo en la reunión. Ay, hermano, me sale un trabajito extra y lo estoy aprovechando, usted sabe, porque hay que mantener la familia. Otro Dalila. Y dejan de congregarse como iglesia porque tienen que ganar dinero. Y yo he visto muchas Dalilas en la iglesia. Dalilas y Dalilos. Entonces, no seamos muy pronto a condenar y juzgar, sino que nos analicemos nosotros. Espérate, ¿soy yo ese tipo de persona que dejo de ir a las reuniones de la iglesia porque quiero ganar dinero? ¿Soy yo ese tipo de persona que le doy prioridades a estas cosas materiales? Tal vez no sea el dinero, tal vez sean otras cosas, pero estamos nosotros dándole prioridades a otras cosas antes que a Dios, antes que a la iglesia del Señor, que es su pueblo, que es su cuerpo. Menospreciamos las reuniones de la iglesia porque, mira, yo soy de gente, y esto lo digo con vergüenza. Soy una hermana de la iglesia, que ella decía que se tenía que ir rápido porque tenía que ir a ver la novela. Y que por eso no venía por la noche a la iglesia porque tenía que ver la novela. Los días de semana por la noche. Yo sé que las novelas las daban por la noche, no sé ahora. Y después un día yo la veo en la iglesia y yo, oye, está aquí y me dice, ay, no, es que compré un aparatico y ahora la grabo. Yo pensaba que era que había dejado la chava novela esa. No, hermana, es que ahora la estaba grabando y por eso está viendo la iglesia porque la estaba grabando. Yo, wow. Y pagaba ese aparatito para poder grabar la novela todos los días. Y yo, wow. Sí, hay muchas Dalilas y muchos Dalilos por ahí donde estamos cambiando la bendición por lo material. ¿Ok? Así que, por favor, no sean tan prontas a condenar, vamos a analizar a nosotras mismas. Tampoco vamos a condenar a los hermanos, pero sí analicemos para que si podemos ayudarles, que ellos vean que las cosas materiales no nos van a traer la salvación. ¿Ok? Bueno, ella seguía, Dalía seguía, insistiendo, seguía insistiendo, me estás mintiendo, y volví y le decía, no, si me hace 7 trenzas y me la amarra de ahí de una soga, nada, él soltaba, que me dice que todo eso lo quemaba como si fuera así, hilito, así lo rompía, y salía de allí como si nada. Y ella vuelve y le dice, oye, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Le dice en el 15. Ya me has engañado 3 veces, dice ella, 3 veces me has engañado y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Ahora vamos a ver la brutalidad de Sansón. Vamos a ver la brutalidad. Miren esto. Él viene y le dice, esto es lo que tienes que hacer. Me vas a amarrar si me atan con los 7 mimbres verdes. Él le da estas instrucciones, ¿verdad? Ella viene y lo ata. Y él se suelta y él no entiende que algo está mal. Oye, está enamorado, está bruto. No sé si le ha pasado alguna vez a alguno de sus hijos que se enamoran y se queda bruto, bruto, bruto. O tal vez si le pasó a usted. O sea, eh, eh, a mí me pasó. Yo me enamoré y me puse bruta. Yo, bruto nos pusimos los dos.
tú te pones, cuando tú te enamoras, tú haces cosas que se supone que tú no hagas, porque tú estás como que, el la. Y cuando dice que él se enamoró de ella, él se enamoró de ella. Él no está entendiendo lo que está pasando. ¿Cómo a ti tú le dices, sí, mira, si tú me quitas la fuerza, si me amarras con esta soga? Y ella viene y lo amarra con la soga y él no dice, ay, espérate, porque tú me estás amarrando. Él ni siquiera se preguntó por qué lo estaban amarrando. Y ella le grita, oye, los filisteos contra ti, ¿verdad? Y ella, sí, ¿está? Como si él no analiza. Oye, espérate, ella llamó a los filisteos, o sea, los filisteos están aquí en la habitación con nosotros, porque ella está diciendo, oye, los filisteos contra ti. Y ella tenía a los hombres ahí en el aposento, los tenía ahí en el aposento. Él ni se dio cuenta de eso. Mira, si este hombre estaba enamorado, estaba bruto, estaba ciego, estaba que no veía por esa mujer. Él no se daba cuenta de la maldad, no se daba cuenta de que había peligro. Cuando ella le dice, Sansón, los filisteos contra ti, y él vino y rompió la soga, como se rompe la soga, y no se supo del secreto de su puesto, no se supo, él no hizo nada. Él no preguntó, él no cuestionó por qué tú estás diciendo que los filisteos contra mi mujer. Se ha vuelto loca. Nada. Él no la cuestiona. Entonces Dalila pues sigue tratando de engañarlo, él le sigue mintiendo, o sea, pero se dan cuenta dónde está él. Vuelve otra vez, pasa lo mismo, viene y lo ata con las cuerdas nuevas. Oye, estas son los filisteos sobre ti. Mira, y estaban ahí en la habitación. Él ni cuenta se dio, nada. Ni le preguntó por qué tú me estás diciendo eso, nada. Y vuelve otra vez la tercera vez, lo mismo. Dice, mira, me estás mintiendo. Y ella vuelve lo mismo. Sansón, Sansón, los filisteos contra ti. O sea, ¿cómo es posible que tres veces una mujer te diga algo así y tú no estés sospechando nada? Oye, se despierta del sueño, se arranca la soga, se arranca las cosas que le amarraron, como si nada hubiese pasado. Y ella le dice, oye, tú dices que me amas cuando tu corazón no está conmigo. Me has engañado tres veces y no me ha descubierto aún qué consiste tu gran fuerza. No era para que él dudara de esta mujer. Mm, mm. Él aconteció que ella presionaba cada día, lo importunaba y su alma fue reducida a mortal angustia. Oye, estaba una angustia que se moría. Y tú te pones a decir, ¿y quién era que estaba en angustia? ¿Era ella o era él? Vamos a ver. ¿Quién estaba en una angustia que se estaba muriendo de la angustia? Con las palabras que ella decía. Dice que e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Lenis, El alma de Sansón. el alma de Sansón estaba bruto, hermana. Oye, se angustió ahora. Ay, ella piensa que yo no lo amo. Ella piensa que yo no la amo, pero yo sí la amo. Oye, ay, pero ¿y qué pasa? En vez de analizar por qué esta mujer está haciendo esto, qué diferencia va a hacer en nuestra relación, o sea, él no analizó absolutamente nada. Él estaba enfocado solamente en, ay, yo tengo que demostrarle que la amo. Y le descubrió pues todo su corazón. Uy, y yo le marqué esto aquí donde dice todo su corazón. Ay, que la Biblia habla mucho eso de todo tu corazón. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y tú te puedes ir a través de la Biblia y vas a encontrar un montón de cosas que tienen que hacer con todo el corazón, no con un poquito, no con un pedacito, no solamente los domingos o los miércoles, como a veces nosotros queremos tener una relación con Dios solamente esos días. Dice con todo tu corazón. Pero a veces nuestro corazón está tan cargado de las cosas de este mundo que no hay porción para Dios. Y si hay una porción es un poquito, hermanas, es un poquito. Entonces vamos a analizarnos que nosotros estemos realmente haciendo las cosas de todo corazón. Porque cuando él derramó su corazón aquí delante de esta mujer, que no debió haberlo hecho, porque su corazón debía estar con Dios, él no debió haber derramado y descubrir todo lo que estaba en su corazón. Su corazón debió haber estado con las cosas que Dios le había dicho. Pero yo siempre digo, todas las cosas que pasan en nuestras vidas, Dios tiene propósito con ellas, aun cuando nosotros desobedecemos al Señor, aun cuando nosotros fallamos, todavía el plan de Dios se va a cumplir porque es un Dios, es un plan eterno y Dios no va a fallar en lo que Él ha prometido hacer. Así que
él le declaró todo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y viene ahora una pregunta. Cuando dice que le descubrió pues todo su corazón. Esto de descubrir, parece que esto era un secreto. Supone que eso estuviera ahí, ese secreto. Y ese secreto tenía que ver con su relación con Dios, hermana. Eso supone que él guardara eso que estaba ahí con su relación con Dios, pero él lo descubrió. Él dejó que eso se viera. El nazareo era un voto muy especial. Y era un voto, vemos hombres en la Biblia que eran nazareos. ¿Quiénes se recuerdan algunos de los nombres de los hombres que eran nazareos? Y vimos la diferencia entre nazareo y nazareno. ¿Alguien quiere compartir qué es un nazareo y qué es un nazareno? Por ejemplo, aquí vemos que Sansón es un nazareo. ¿Quiere abrir su audio? Ya eso lo hablamos. Nazaret no era del lugar de Nazaret. Muy bien. Ujú. Y un Y, y, Na- ejemplo y de Na- eso, sí, el mismo Señor que era, le decían Jesús. el Nazaret. Muy bien. Ujú, Y, y Nazareo, pues es como una especie de devoto ujú, o ujú. algo así. Sí, sí, un Y, voto. y si no estoy equivocada, es No esa puede. relación de la persona con el Señor, que es Ujú, una relación como o sea, todos deberíamos ser de una relación bien junta, pero en este caso es algo que él, como dice allá al principio, que no debe ni la mamá cuando está embarazada, ni él puede tomar cosas de la uva, ujú. ni cosas que fueran, en cierta forma, digamos, inmundas, pero no era, ahí no dice la palabra inmunda, pero era No, algo que no podía. era algo, era muy común la uva, Sí, pero era ujú, abstenerse. Era una persona sí, que iba a estar abstenida de algo que todo el mundo en tu casa está comiendo uva y tú no puedes comer uva. Recuerden, ellos tenían ujú, viñedo, era muy normal. sí, Todavía al sol de hoy es muy normal tener viñedos en esas tierras, pero tú vas a abstenerte de uva y de cualquier cosa, de cualquier jugo de ujú, uva, de vino, de todo lo que sea hecho con uvas de la vid. de la vid. Cualquier fruto de la vid tú no te lo puedes comer. Y lo Sí. otro es que no vas a afeitar ninguna parte de tu cuerpo, ni cabeza, Ujú. nada. No vas a afeitar ninguna parte de tu cuerpo. Navaja no será pasada sobre tu Y usted cuerpo. pensó que quién, Juan el Bautista. Juan el Bautista Eh, era otro que tenía voto de ujú, Nazareo, muy bien. sí, Ujú. Ajá, que lo menciona con estos ujú, mismos atributos. Muy bien, sí, gracias. Otro también era Elías. Elías era otro que también tenía ese voto de Nazareo. ¿Ok? ok, Ahora, viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envía a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, vengan, que esta vez sí ha descubierto todo su corazón. Wow, esa parte me dio tristeza y le voy a explicar por qué. Um, Cuando un hombre derrama su corazón ante una mujer, se ve que hay una sinceridad de parte de él. El problema es que lo derramó delante de la persona equivocada. Esta no era a quien él debía traer esta información. Se supone que él no le diera esa información a nadie, porque él fue escogido desde el vientre de su madre para hacer esta misión. Oh, ahora quiero que analicen por un momento. Estamos hablando de que él estuvo 20 años siendo juez en Israel. Estamos hablando ya de un hombre adulto, estamos un hombre que ya esta es la tercera mujer, si no me equivoco, que se menciona en la Biblia que tiene. Y vemos que todos estos años, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Y este hombre, este secreto no se lo había descubierto a nadie, por primera vez lo dice. Y ahora vamos a ver esta parte tan triste de la vida de Sansón por haber eh, abierto su corazón a la persona equivocada. Tenemos mucho cuidado a quién abrimos nuestro corazón. Dice que vino, llamó a los principales filisteos, le dijo, vengan, que esta vez lo descubrió todo. Vinieron a ella, trajeron el dinero en su mano. Y ella, recuerden que ese era el retiro de Dalila. Y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Son trenzas, tenía unas 7 trenzas en su cabeza. eh, y dice que ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Sabemos que esta Dalila no tenía buen corazón,
No era una ramera, como la ponen algunas veces, eso es cerrado, no lo era, pero era una persona que amaba el dinero más que otra cosa. Y comenzó a afligirlo, pues ya él no tenía fuerza. Y le dijo, Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esta yo entiendo que es la condición más triste que una persona puede tener. No saber que el Espíritu de Dios ya se ha apartado de ti. ¿Sabes que muchas veces tenemos la tendencia a estar practicando un pecado? Y la Biblia dice que los que practican el pecado son hijos del diablo. Eso lo dice allí en Primera de Juan. No lo estoy inventando yo. El que practica el pecado es del diablo. Y vamos a la iglesia todos los días. Vamos a la iglesia toda la semana, como si nada estuviera pasando, pero practicando el pecado. Puede ser un pecado de adulterio, puede ser un pecado de fornicación, un pecado, ponga lo que usted quiera, de mentira, de chisme, de contienda, de pelea, lo que sea. Pecado es pecado. No quiera poner uno más grande que el otro, pero vamos toda la semana a la iglesia. Y lo más triste es cuando tú no sabes que Jehová ya no está contigo. Tú no lo sabes y tú sigues viviendo en ese pecado. Mas los filisteos le echaron la mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Ahora lo están llevando al lugar donde él estaba antes. ¿Se acuerda que habíamos mencionado originalmente donde él conoció a la mujer ramera? Fue allá en Gaza. Pero a Dalila él la conoció en el valle de Soret. Y ahora lo están volviendo a traer otra vez a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Eso estando allí en Gaza. Gaza en este momento era literalmente la capital de los filisteos, era el lugar donde ellos tenían a sus dios Dagón, tenían todos sus templos de sus dioses, tenían todos sus um, centros de su ciudad, vamos a ponerlo así. Y allí en Gaza, pues allí lo ataron en la cárcel. Y dice que el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y viene la pregunta, ¿eso quiere decir que le volvió la fuerza? Que ustedes piensan o que ustedes saben. Le volvió la fuerza porque el pelo le volvió a crecer. Abra su audio, comparta. Dice que le volvió la fuerza a él. No dice eso. No, no, aquí donde acabamos de leer en el 20 dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. Entonces no tiene que ver con el pelo, sino es un símbolo y que nosotros pues lo hemos creído tal vez y hemos pensado y cuando nos dan una clase, siempre hablan de que la fuerza está en el pelo y no, está en No. el Señor. Entonces, pero claro, se sobreentiende que a uno siempre le crece el pelo, menos a mí. ¿Verdad? Te cortas el pelo y el pelo te crece otra vez. Pero el pelo no era su fuerza. El pelo no era lo que le daba esa fuerza sobrenatural que él tenía. Era Jehová. Jehová se había apartado de él y por eso él perdió su fuerza. Porque él no debió haber revelado esa información. Él no debió revelar su corazón a esa persona. Jehová se apartó de él. Eso fue lo que le quitó la fuerza. Y lo dice claramente el verso 20. Ahora, su cabello estaba creciendo, él no estaba fuerte otra vez. ¿Ok? Entonces, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón. Dagón era ese dios de los filisteos. Y a través de toda la Biblia tú vas a encontrar a los filisteos siempre adorando a Dagón. No es la primera vez que se menciona a Dagón. También más adelante lo vamos a ver en Samuel, cuando el arca fue llevada al templo de Dagón y Dagón fue cortado en pedazos ahí tirado en el piso. Dios hizo eso para demostrar que Dagón no era nada. Bueno, pues sí, ese es el mismo Dios falso de los filisteos que estaba allá en el tiempo de Samuel, para el tiempo de David. Eso es el tiempo de David y mientras Saúl estaba reinando. Entonces, uh, vemos ahora cómo ellos están alegres y preparando su fiesta y van a hacer sacrificio a Dagón. Eh, dice ellos que ese fue el Dios que le entregó en sus manos a Sansón, su enemigo. Eso era lo que ellos proclamaban, no sabiendo ellos que todo esto era parte del plan de Dios, porque aún la desobediencia de nosotros, Dios va a cumplir su
plan. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, Dagón, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Imagínense, por 20 años estuvo Sansón destruyendo los sembrados de ellos. ¿Se acuerdan? No, tenemos un ejemplo con las zorras que amarró la cola y le prendió el fuego todo aquello sembrados. Tenemos ejemplos de miles de hombres que mataba, papá, 1000 hombres con una quijada de burro. Y así tenemos varios ejemplos registrados en el libro de Jueces. Y dice que aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. ¿Tenía Sansón fuerza? No, todavía no tenía fuerza. ¿Tenía Sansón el pelo creciéndole? Sí, pero todavía no tenía fuerza. Y dice que sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón le dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoyes sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Todos los principales de los filisteos estaban allí. Un dato muy importante, esto era una fiesta, imagínense, al Dios de ellos, y todos los principales estaban allí. Dice que en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres. No sabemos cuánto habían abajo, pero en el alto habían como 3000. ¿Tú te imaginas el tamaño de aquel lugar? Esto no era un lugarcito. Estamos hablando de un templo, hermano, un lugar grande, donde ellos se reunían todo el pueblo para ir a adorar, así como era también en Jerusalén, que tenemos el pueblo de Israel, el pueblo de Israel se reunía allí a adorar en el templo de Jerusalén. Pues piensen en algo parecido, donde todo el pueblo venía a adorar a este Dios Dagón, y solamente en ese segundo piso habían unas 3000 hombres y mujeres que estaban mirando lo que le estaban haciendo a Sansón. Entonces, aquí viene la parte donde Sansón se humilla y clama a Jehová. Esta vez no es el pueblo que está clamando, esta vez es Sansón que está clamando y le dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Oye, él está reconociendo que no era el cabello, sino que era Jehová que le iba a dar esa fuerza. Y le dice, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Oye, para que tú tomes venganza. ¿Te acuerdas que habíamos visto cómo Sansón no se atribuía lo que Dios hacía, sino que él entendía, esto es Dios que lo está haciendo? Y aquí una vez más, él está diciendo, mira, toma venganza de lo que los filisteos me han hecho, que tú tomes venganza, fortaléceme. Él sabía que la fuerza no venía de su cabello, venía de Dios, pero la perdió el día que desobedeció a Dios, porque Dios le dijo, nunca te vas a cortar el cabello. Él desobedeció al decir lo que quitaba su fuerza. Él no debió decirlo porque él nunca hubiese perdido su cabello. Su obediencia era, no voy a tomar vino, nunca pasaré navaja sobre mi cabeza. Eso era la obediencia de Sansón. Literalmente, al él decirle a esta mujer qué era lo que le quitaba su fuerza, que no era eso, sino cuál era mi obediencia delante de Dios. Mi obediencia es que yo no tome vino y que yo no pase navaja sobre mi cabeza. Esa es mi obediencia a Dios. Oye, ¿y qué será la obediencia de nosotros a Dios? Allá en Romanos capítulo 12 dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y estamos nosotros presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo? ¿O lo tenemos muerto? Estamos muertos en delitos y pecados. Tenemos que analizarnos cada uno de nosotros. Señor, yo quiero ser ese sacrificio vivo para ti. Yo no quiero venir a ofrecerte un sacrificio de un animal muerto, porque estoy muerta en mis delitos y pecados, sino que quiero ser ese sacrificio vivo que busca cuál es tu voluntad, la cual es agradable, buena y perfecta. ¿Ves? Entonces, el Señor dice que luego Sansón agarró las dos columnas, él en el medio, dice que la casa completa descansaba sobre esas dos columnas, echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales.
¿Ustedes creen que esto se lo decía él a los filisteos o esto le decía él a Dios? Esto es entregarse. Él entregó su vida en este momento. Él podía decir, bueno, Señor, deja las cosas así, porque estoy ciego, pero por lo menos estoy vivo. No, él estuvo dispuesto a, ¿sabes qué? Voy a morir. Y que muera yo y que mueran los filisteos también. Uf, fue una decisión que él tomó, que muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, dice, cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Wow. 20 años estuvo juzgando a Israel, pero lo vino a liberar el día que falleció. Y así termina la vida de Sansón. Oremos, hermanas. Amantísimo Padre Celestial, alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, perdónanos cuando nosotros hemos tenido comportamiento como lo de Dalila, donde le damos prioridad a las cosas materiales antes que a ti. Padre Santo, también te pedimos perdón cuando no ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio, un sacrificio vivo, sino que te damos lo que nos sobra, Señor, o sacamos lo mínimo para ti y no la prioridad, no las primicias, como tú mandas, Señor, que saquemos las primicias para ti. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón entendido de que las cosas de nuestras vidas vienen de ti, no de nosotros, no son nuestras fuerzas, no son nuestra sabiduría, sino que todo, Señor, es porque tú lo permites con un propósito. Ayúdanos a entender los propósitos que tú tienes para cada una de nosotras, Señor. Eh, que seamos guiadas por tu Santo Espíritu, para que estemos alineados nuestro corazón con el tuyo, Padre Santo. Gracias por tu palabra que nos pone a pensar y nos pone a analizar dónde estamos en nuestra relación contigo y cómo tú nos ves y esa compasión y ese amor, Señor, que tú tienes por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque aún en nuestra ignorancia y aún en nuestros fallos y en nuestros pecados, todavía tu plan se va a cumplir en nuestras vidas. Te damos gracias por eso, Padre. Y estas cosas te las pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.